Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Hola, buenos días. Cuando las coincidencias se multiplican, uno tiene que pensar o imaginar que hay algo que es presagio de lo que va a ocurrir. Y entonces, la aparición del Racing Club en el fútbol da la impresión de ser una especie de avance para interpretar la historia mundial y argentina. A ver si podemos explicar lo que estamos diciendo. Cuando Racing sale campeón en 1917, comenzó a realizarse el cambio universal con la Revolución Rusa. Un año después, en 1918, volvió a salir campeón Racing y esta vez lo que ocurre es que estalla una revolución en Alemania. En el 49, cuando gobernaba Perón y Racing vuelve a salir campeón, estalló la revolución en China. En el 2001, en plena crisis de Fernando de la Ruina, donde parecía que todo iba a estallar, aparece otra vez Racing. Uno tiene que ponerse a imaginar y a pensar que esto que ha ocurrido puede ser un aviso o un presagio. ¿Será tan así? ¿Estaremos esperando un cambio social en la Argentina y lo de Racing sea siempre un aviso, como fue universalmente y como acabamos de contar? No sabemos, pero no es necesario ir muy lejos. Las coincidencias, a veces, sirven como bisagra para poder interpretar los destinos, los avisos, los adelantos que se hacen en múltiples situaciones que no son ni las sociales, ni las políticas, o que son todas juntas. Y finalmente se trasladan a lo deportivo. El episodio más importante es que otra vez el fútbol le devuelve felicidad, por lo menos a una parte de la población. Y es increíble que todo lo que nos queda a los argentinos sea nuclearnos a través de un festejo deportivo. Allí nadie le pregunta cuando se abraza con el otro si el que lo abrazó es de izquierda y el que le recibió el abrazo es liberal. Si el peronista se confunde en un abrazo con el radical. Nadie averigua cómo piensa políticamente el otro. Y entonces la pregunta es, ¿por qué podemos hacer eso de hermanarnos en una fiesta deportiva para un resultado simplemente deportivo y no lo podemos hacer como sociedad? ¿Por qué yo me estoy abrazando con alguien que no sé ni cómo piensa o a lo mejor piensa al revés de lo que yo siento para conmemorar un simple triunfo deportivo y no lo puedo hacer como compatriota? Entonces aquí empieza el grado de investigación de las pasiones. Las pasiones no tienen identidad política. Las pasiones lo que tienen es una definición de un sentimiento elevado de una parte del ser humano, puesto de manifiesto y expresado en un hecho deportivo, mucho más que en un hecho político. A lo mejor porque lo deportivo junta en el fanatismo, en el sentimiento, a los que piensan igual simplemente por un resultado de un color determinado que los nuclea. ¿Cómo puede ser entonces que podemos sentir eso sin preguntar quién es el hermano o la hermana que tengo enfrente y abrazarme, piense como piense, por un éxito deportivo, y no lo podemos hacer para defender la nación argentina, para sentirnos compatriotas? Y alguno puede decir, bueno, porque no es lo mismo, porque los desaguisados que se han hecho con la política han alejado a la sociedad y a la gente. Sí, sí.
y las malas administraciones deportivas no, y los malos resultados deportivos no, es lo mismo, es igual. Pero allí todo parece confundirse en la coincidencia de un sentimiento deportivo. Lo de Racing fue impactante, fue importante. La llegada de los jugadores y la gente volcada en la autopista para recibirlos y en el obelisco dio la misma sensación, porque además coinciden los colores, que cuando ocurrió con Argentina, claro, en otra dimensión mucho más chica. ¿Y por qué se puede hacer eso con el deporte y no se puede hacer con otro compatriota? ¿Por qué como uno puede abrazarse sin preguntarle al otro si piensa igual o si están exactamente en polos opuestos por la satisfacción de coincidir en una expresión deportiva y no coincidimos en una expresión de patria, de sentimiento, de ser nosotros los argentinos hermanos? ¿Por qué somos tan fragmentarios? ¿Por qué creemos que podemos tener pasión por un club y no por el país? ¿Por qué pensamos que lo que nos ocurre es para nosotros y no para el resto? Ayer, el festejo que empezó el sábado de los hinchas de Racing fue compartido por muchos otros que, sin serlo, aplaudían esta actitud porque los beneficiaba, ya sea para conseguir un lugar más en la Copa Libertadores o porque, en definitiva, gozaban como buenos argentinos que un club se hubiera clasificado. Seguramente habrá un sector que son los rivales de siempre que no le habrá importado esto y que lo habrán visto de otra manera. A lo mejor no. A lo mejor cuando los otros le toca, pasa lo mismo enfrente y también habrá sectores de un lado y del otro que le caerá simpático un triunfo argentino. Pero cuando entramos en estas miserables situaciones de pequeñeces, porque un fanatismo deportivo es una pequeñez, nos tenemos que dar cuenta que nosotros hemos perdido la brújula y que nos transformamos cuando nuestra divisa no tiene el resultado que nosotros creemos o que esperamos. Es raro el comportamiento humano, o por lo menos el comportamiento argentino, en este sentido y en este aspecto. No preguntamos si el que se abrazó es liberal y el que recibió el abrazo es marxista, si el peronista se confunde en un abrazo con un radical, no nos importa, porque todos son del mismo club. Pero todos son también del mismo país, y eso divide, fragmenta, separa. Es muy loco, pero así somos. Y entonces, esta conmemoración del fútbol argentino, de un torneo que lo ganó un club, sí es cierto, pero es el único que lo ganó. Los otros no llegaron, no pudieron participar, y los que participaron fueron eliminados. Y el único que quedó en pie ganó el objetivo internacional. El único título al cerrar este año internacional de nuestro fútbol, más allá de la selección, que nos dio todos los recuerdos de ser bicampeón de América, campeón mundial, etc. Entonces, cuando esto puede pasar con el fútbol, cuando esto puede ocurrir con un deporte cualquiera y no ocurre en la comunión de una sociedad, es porque tenemos tremendas fallas. El fanatismo deportivo es una de las tremendas carencias de la identidad. Nos lleva a frustraciones como sociedad y nos aferramos entonces a un simple color de un club deportivo, como si eso fuera la vida o la muerte, cuando en realidad es nada más que una alternancia de todo lo que hay que luchar y que buscar como proyecto humano en el planeta Tierra. Entonces, sale campeón la selección argentina de cualquier deporte y todos somos argentinos. Sale un club de fútbol que representa en este momento lo internacional y aunque no coincidan otros clubes, muchos de ellos aplauden porque es una conquista internacional. ¿Cómo?
y no podemos estar todos juntos para tener una identidad como país. Y allí viene entonces lo que se llama la fragmentación, la partición de los partidos políticos. Bueno, en la política también ocurre lo mismo que ocurre en el deporte. Pero en el deporte, a través de un ente central, se organiza una selección, se pone a los mejores de cada uno de esos representantes y después se encolumna el pueblo atrás. En la política eso está lejos, muy lejos. Es dificilísimo encontrar un dirigente político, mujer o hombre, que llame a ese pacto nacional para que estén todos. No existe, no está. No, si son los que piensan diferente. No, si ellos tienen un proyecto distinto de país. Y en la selección no juegan cada uno por un equipo distinto y se enfrentan y se pelean a muerte en defensa de los colores. No, tenemos que hacer un estudio mucho más profundo para darnos cuenta de que usamos de excusa el fútbol para hermanarnos cuando gana Argentina como selección, cuando se consigue algún título internacional, y cuando esto pasa, queda en el camino todo lo otro. No somos capaces de ponernos de acuerdo para ser, en este maravilloso país, séptima geografía de la Tierra, lleno de riquezas, una potencia mundial. Nos ponemos de acuerdo para destrozar todos los días la Argentina e incluso para poner un cachivache como el que hoy tenemos, que viene diciendo que con la motosierra va a romper todo y que es un topo que viene a destruir el Estado. Y aplaudimos y lo votamos. Es muy loco el análisis de la sociedad. Es muy difícil estudiar a la sociedad argentina y entenderla. Ahora, en los fenómenos deportivos es notable. Nadie le pregunta al otro cómo piensa políticamente y se abrazan. Y si es a nivel de selección es mucho mejor, porque se abrazan los que piensan incluso en una parte deportiva diferente. Entonces, tenemos que ser investigados por nosotros mismos en nuestras propias personalidades. ¿Cómo puede ser que siendo todos argentinos nos fragmentemos y nos dividamos como nación y no tengamos un proyecto de país en serio que todos coincidemos o por lo menos que una mayoría lo quiera llevar a cabo? ¿Cómo puede ser que el liberal se abrace con un marxista, el comunista con un socialista y el peronista con un radical, porque todos sienten el mismo color deportivo? Pero después, en la vida real, en las cosas más serias que hacen el conjunto de todo, eso no pasa. Felicidad para los hinchas de Racing, para los socios de Racing, para los simpatizantes de Racing, por el título universal. Por el título universal porque es internacional. No ganó la Copa del Mundo, ganó una Copa Sudamericana, pero la ganó Racing, no la ganaron los demás. Y entonces se transforma en un jalón para aplaudir y para mirar. Pero eso está compuesto por esfuerzos personales y por un equipo. Y trabajar en equipo siempre da buenos resultados. Si eso lo hiciéramos en política, a lo mejor alguna vez somos campeones.